De Artes 9, me da mucho gusto estar con ustedes y mucho más gusto estar con mi amiga Claudia Marcuchetti, que nos va a hablar un poquito de su más reciente obra, la cual se llama De Lecturas y Vidas. Claudia, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Allá en Artes 9, mucho gusto en conocerlos. Nada, aquí platicando sobre lectura, que pues, creo que es algo que nos apasiona. De Lecturas y Vidas Así también nace de un libro que escribí casi sin intención de publicar, que fue un libro que yo titulé Ellos y yo. Es un recuento de los libros que a mí me hicieron hacer cosas que no hubiera hecho de no haberlos leído. Entonces fui ubicando, a raíz de la lectura de otro libro, que había libros que realmente me habían hecho tomar decisiones importantes, que habían pues simbrado mi vida de una manera muy puntual, ¿no? Con hechos y situaciones muy específicas. Entonces todas estas las quise como registrar en este escrito que te digo, aún no he publicado, aún no sé qué voy a hacer con él. Es un poco casi que una memoria mía para mí, ¿no? De a ver, ¿qué pasó en mi vida por estos libros, ¿no? O qué pasó en mi vida en general y luego relacionarlo con ciertos libros que la fueron modificando, ¿no? Y a raíz de esto me di cuenta que había muchos personajes alrededor mío y pues la razón por la que llegué a contactar a estas gentes es que muchas veces se me atravesaron en el camino o en ferias de libros o en fin, en eventos culturales, y entonces fui preguntando por ahí a muchos personajes, digamos, de la cultura, pues la misma pregunta que me había hecho yo, y me di cuenta que había contestaciones fantásticas, había ahí historias que debían de ser contadas y que no se habían contado, porque muchas veces, no sé, uno entrevista a Juan Villoro o a Belén Poniatowska y pues a lo mejor le preguntan los libros y tal, pero nadie le lo que pregunta. están haciendo actualmente, Sí, qué opinan de otros autores incluso. incluso, a lo mejor ellos te dicen mi libro favorito es tal, pero nadie pregunta, a ver, ¿qué pasó en tu vida exactamente? ¿Qué estaba sucediendo en tu vida cuando leíste este libro? Y exactamente por qué la modificó, si es que la modificó, por algunos casos que no necesariamente la modificó, sino que simplemente fue influenciada, es una cosa menos drástica, hay cambios menos drásticos y hay cambios muy drásticos. Entonces me fui dando cuenta que había realmente una enorme cantidad de historias que contar atrás de esta simple pregunta, ¿no? ¿Qué libro cambió tu vida? Que te digo y te repito, para llegar ahí muchas veces tengo que hacer varias preguntas, no nada más una, ¿no? Y bueno, pues este fue el origen de Lecturas y Vidas, y bueno, pues creo que es un compendio ahora mismo que sí da un panorama muy amplio de todo lo que puede suceder si uno lee, ¿no? De la cantidad de cosas que de pronto pasan a los lectores por el simple amor y por las simples, y a veces hechos fortuitos también, que te hacen leer un libro en lugar que otro y en un determinado momento. Entonces este libro de lo que trata es de ese cruce de un determinado libro con el determinado momento personal del lector. Y pues me parecía que era una coyuntura interesante, tan es así que se convirtió en un programa de televisión, que es de donde vienen estas entrevistas. Si bien, honestamente, yo no lo había pensado como un programa de televisión, yo tampoco lo había pensado como un libro. Realmente me llamaba más la atención hacer algo masivo, como en el radio. O sea, realmente poder difundir el amor de otros hacia la literatura, ¿no? Porque me daba cuenta que muchas campañas en pro de la lectura eran un poco fallidas, ¿no? No se alcanzaba a entender por qué uno tenía que leer, ¿no? Si es que lo tenía que hacer o simplemente era por gusto, era como una medicina para que no te diera osteoporosis, en fin, no estaba claro la razón. Entonces yo dije, bueno, yo leo no porque me cambie la vida, me cambió la vida efectivamente. Leo porque pues, por alguna razón me crucé con libros y por alguna razón me gustó y escuché esta voz que está en los libros, y esta voz que está en los libros fue ayudando mi vida, fue haciendo mi vida mejor, fue incluso pues moldeándola de alguna manera, ¿no? Estas ideas que se encontraron en ciertos libros. Claro, ¿nos puedes mostrar el libro, por favor? Y Gracias. nos puedes platicar qué personalidades son las que entrevistaste, cómo fue el proceso. Nos comentas, incluso, pues, comentarnos alguna anécdota dentro de esas anécdotas, Sí, cuál hay fue más muchas. fácil, cuál fue más Hay difícil. muchas. Bueno, mira, la verdad es que tengo personalidades de todos los ámbitos. Yo no quería que fuera nada más de lectores, quería que fuera algo, simplemente, ahora sí que el denominador común tenía que ser
lector, no nada más escritores. Hay muchos escritores, obviamente por la cercanía y pero también hay gente como, no sé, Carlos Bracho mismo, que es mi vecino, pues que es un actor, Héctor Bonilla. escritor, Héctor Bonilla, mucha gente del mundo del cine, Damián Alcázar. Damián Alcázar, pero también gente menos conocida. Por ejemplo, tengo a Mark Osborne, que es el que hizo la adaptación, ahora sí que del Pequeño Príncipe, del Principito, pues, al cine, una adaptación pues, de Hollywood. Él escribió Bob Esponja, escribió varias grandes animaciones, ahora sí que norteamericanas, y él estuvo en México y él me contó una historia fantástica. Fue en el Festival de Cine de Morelia, sobre cómo este libro del Principito realmente le había, pues, si no modificado la vida, había estado presente siempre en su vida, porque fíjate que para él este libro se lo regaló su esposa, que era la que hoy es su esposa y en ese entonces era su novia en la preparatoria, y él iba a ir a estudiar creo que de Nueva York a Los Ángeles, y ella se iba a quedar en Nueva York, entonces obviamente no se iban a ver y pensaron que nunca más se iban a ver. Y ella le regaló su copia del Principito y le escribió una carta diciendo que uno tiene que perseguir sus sueños y una frase específica del Principito que ahorita mismo no la recuerdo, pero bueno, a raíz de esto él dice: hoy en día estoy haciendo esta película, porque es una historia que realmente para mí es un tributo a lo que para mí fue esta frase y este libro que me dio esta mujer que sigue siendo el amor de mi vida. En fin, una historia de amor muy bonita. Fíjate que hay muchas historias de amor. Por ejemplo, también Martín Solares tiene una historia de amor muy bonita con la literatura francesa en general. No escogió un libro. Yo fui muy, digamos, muy abierta, ¿no? No tiene que ser un libro. Si no tienes un libro puedes hablar de otras cosas, ¿no? Pero sí traté de llevarlo siempre a un libro. También, por ejemplo, mira, esta me gusta a mí mucho, Alejandro Páez Varela. Él es pues, periodista, escritor, editor de sinembargo.mx, y él me contó que la marca que dejó el libro El Idiota de Dostoyevski en él fue una marca física, porque efectivamente lo atropelló un camión al bajar de otro camión por estar leyendo el libro. Entonces, bueno, cosas tan chistosas como esas. Y bueno, claro, por supuesto en las entrevistas siempre hay unos que son más fáciles de entrevistar, ya sea porque hay más tiempo. A veces los agarro yo en lugares donde pues no hay tiempo y yo no quiero dejar ir el personaje, y a veces yo tengo la cámara ahí, o a veces no tengo cámara, tengo mi iPhone. Entonces pues es un libro que nació un poco de mi necedad, si quieres, de querer entrevistar a estas personas, de querer saber qué había detrás de sus libros, de sus historias. Y bueno, pues sí, no todas las entrevistas tienen el mismo tiempo, incluso hay algunas muy largas. Tuve que acortar y formatear a una misma, digamos, a un mismo formato todas para hacer, pues, parcial, o imparcial más bien, para ser justo. Homogénea, además, en tus contenidos. Fíjate que Héctor Bonilla es muy lindo porque yo hice con Héctor, él y yo no nos conocíamos para nada. El productor inicial del programa, que es Sergio Pérez Grobas en su momento, me ofreció, me dijo: ¿sabes qué? Héctor se va a prestar a hacer un piloto. Entonces el piloto que hicimos, el primer piloto que hicimos, que todavía lo hice yo con un querido amigo que iba a ser parte de este proyecto, que era Leonardo Curcio, el hermano de Aldo Curcio, era el hermano de Leonardo Curcio. Todavía hicimos la entrevista y fuimos al teatro con Héctor. Platicamos realmente ahí en el camerino, y yo me acuerdo que él, pues como que, obviamente pues nosotros periodistas no éramos. Precisamente, por eso la pregunta. Poco periodistas, entonces pues él como que estaba muy serio y como que las cámaras, y yo estaba muy nerviosa porque era la primera entrevista que hacía en mi vida, y entonces... Y con Héctor Bonilla. Y con Héctor Bonilla, nada menos. Entonces pues como que la entrevista fue como un poco tiesa, yo siento. Después de que se apagaron las cámaras, ya que terminamos la entrevista, empezamos a hablar con él, tanto Aldo como yo, y fue casi que yo decía: ¿por qué no están las cámaras? O sea, creo que la parte más espontánea de esta entrevista no está registrada en ningún lado porque las cámaras ya se habían ido, y él se soltó contando realmente muchas cosas que no contó. Él escogió el Quijote
que la verdad pues era también un libro muy importante, no solo un personaje en Francia, sino también un libro muy importante. Y habló y habló y habló y contó muchas anécdotas, muchas cosas de su vida, pues de jovencito, de cómo había ido acompañándolo otra vez este libro, que no es un libro que leyó una sola vez. En fin, muchas cosas que no se oyen tan cálidas en el piloto, lamentablemente, pero que fueron pues una experiencia muy padre, porque pues sí es un gran señorón, ¿no? También, y no nada más de la actuación, sino mismo lector, un gran lector, ¿no? Creo que se le acabaron los ojos por estar leyendo la cantidad de cosas que lee. Me dice, leo realmente hasta 2, 3 libros al día, o sea, ya no dejes tú A la semana. ¿no? Sino que al día por cuestiones de trabajo, porque tengo que estar leyendo guiones, o tengo que estar, o simplemente porque me apasiona, ¿no? Entonces fue una entrevista difícil para mí, la verdad, y bueno, también un poco penosa, porque nunca salió ese programa iba a tener 30 minutos, iba a ser un programa de televisión con un formato diferente, y pues se quedó en piloto, tal y como nos dijo Héctor, ojalá y esto no se quede en piloto de gas, ¿verdad? Y pues se quedó en piloto de gas. Pero bueno, yo rescaté esa entrevista y la hice, la formateé para que estuviera en la cápsula de Cambio Literal, que es de donde viene esto, y después ya la transcribí, ahora sí que palabra por palabra, lo hice personalmente, no todas, obviamente algunas se hicieron con transcripciones de terceros, pero yo sí las fui afinando, porque como la recuerdo muy bien esa entrevista, y además era una entrevista larga, no quería que se perdiera el sentido de todo lo que dijo, ¿no? Pues muy bien, pues muchísimas gracias, ha sido un placer platicar contigo. El libro pues ya está a la venta en todas las librerías de prestigio, en todas las que ya sabemos, las grandes y las del Tecolote y demás. ¿En línea también está disponible? Sí, sí está, no, todavía no, perdóname, está en Amazon, pero no está en línea todavía. Ya sabes que la editorial dice que vamos a vender primero, ahora sí que el impreso, y creo que iba a estar en 6 meses, o sea que en unos cuantos meses más debería ya de estar en línea. En línea. Estamos hablando de que esto, al ser Ediciones B, pronto estará en la línea de Random House, ¿o? No lo sé, no sé cómo vayan a manejar la transición de ahora sí que la compra de la editorial, pero supongo que pues lo seguirás buscando como Ediciones B por ser el sello que tiene, y ya después te mandará a donde te mande, no sé. Perfecto. Claudia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Estamos al pendiente, obviamente tenemos el libro y estamos al pendiente también de tu programa y tus redes sociales. Y amigos de Artes No se vayan a ningún lado, continúen con más contenidos.